Bienvenidos a un episodio más de Hablando a la Carta, este espacio en el que conjuntamos saberes, conocimientos, personas que conocen sobre todo de la historia de la gastronomía en el noreste de este bello país que es México. El día de hoy contamos con gente que sabe muy bien sobre aquellas recetas que pueden no haber estado el día de hoy en la época contemporánea, que nos recuerdan el pasado, nuestras casas, nuestras abuelas, y que sobre todo no debemos permitir que se olviden. Recetas que pueden olvidarse, que no se han publicado muchas de ellas, pero hoy vamos a platicar aquí en este programa sobre todo aquello con lo que crecimos en el noreste. Nos acompaña Pati Aranda de la Escuela Pablo Olivas, como siempre nuestra querida Altagracia Fuentes, Vero Garza Rangel, que ahorita vamos a platicar de cómo esa familia tiene muy bien instalados en su inconsciente las recetas familiares, y Sonia Garzarraport, que también ha hecho una investigación muy importante de las recetas de nuestra región, porque si bien es cierto que están salpicadas por el resto del país, aquí en el noreste, en Nuevo León, tenemos algo muy especial, muy nuestro, que ya hemos hablado muchas veces al respecto, que es, pues, como saben ustedes, la gastronomía depende mucho del entorno natural de una comunidad, y bueno, pues vivimos en una zona semiárida, pero eso no impide que se haya desarrollado una cocina con un toque muy especial y sobre todo con todas estas migraciones que nos han llegado. Yo quisiera empezar con Vero Garza porque de los que estamos aquí, independientemente que todas han participado en publicaciones muy importantes sobre la gastronomía del estado, creo que Vero, tu familia específicamente, ha tenido esta tradición gastronómica muy arraigada ahorita trajo unos recetarios de su mamá, de ella misma, pero hay fabada, pero pollo a la criolla, pero ¿en qué momento tu familia tiene tan presente la gastronomía de casa, tan nacional y tan internacional, Vero? Pues sí, sí, mira, creo que debo de darle crédito a mi bisabuela, Josefina eh, Frías Alcocer, originaria de Querétaro. Cuando ella se casa con mi bisabuelo, el doctor Edelmiro Rangel, eh, vienen a vivir acá a Monterrey, pero ella trae algo del estilo de la cocina del centro, que era algo desconocida acá, en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque no teníamos tantos ingredientes, creo yo, tan fácilmente como ahora. Entonces, creo que ella, en aquel montón de hijos que tuvo 13, y aquellas comidas que se hacían pues todos los días, ella traía muy buenas recetas, y creo que se fomentó mucho el bien comer cuando digamos que cuando se consideraba que eso era lo normal, ¿verdad? El bien comer, el juntarse en familia. Entonces, de ahí, pues, esos hijos, que uno de ellos fue mi abuelo, pues a su vez, ¿verdad? Esto se fue como instalando como que el buen comer era lo normal, y entonces afortunadamente para mí, pues yo caigo en esta familia, y pues tengo pues la suerte de tener con recetarios pues escritos obviamente a mano, para conservar aquello, porque pues los tesoros no publicados de las recetas, ¿dónde están? Están en nuestras casas. En cada una de las personas que nos estén viendo, ahí hay una receta tesoro que se debe de conservar.
Creo que eso es lo que debemos nosotros de hacer. Claro. Conservar y preservar. Y lo hiciste a través de tus recetarios, porque compraste tú también esa carpeta igual a la de tu mamá, a mano, que fuiste apuntando. Y había, hace rato me enseñó y por ahí pone, esta está horrible, esta no se hace. No sé por qué le pusiste la tacha a tu mamá. Pero bueno, acá tenías esa ventaja de una bisabuela que viene del centro con otra cultura gastronómica, pero por ejemplo, Patti, que tú estás en la escuela Pablo Olivas, que decías, ¿cuándo se abrió la escuela? Precisamente ahora el 1 de abril cumple 105 años. Es una escuela que está desde 1921. Y daba clases de formación familiar, por llamarle de una forma, valga la redundancia, porque también lo dieron en el Motolinía, para señoritas. ¿Cómo inicia, Pati? Bueno, fue una respuesta a la necesidad de las mujeres. Las mujeres no se estudiaba, pero se inició precisamente para preparar a las mujeres. Era un estudio que continuaba, pero para prepararlas para ser buenas esposas. Por eso las primeras carreras pues fueron corte y confección. Lo que fue la gastronomía era un curso de cocina práctica, ¿verdad? En diseño y proyección en moda, que es ahorita. En aquel era corte y confección para enseñar a las mujeres a remendar la ropa del esposo. Hubo también calicultura para también cómo la mujer debía de estar presentada y bonita para cuando llegara el esposo de Mira, trabajar. pues, a ver, hay que meter, bueno, yo sí me tendría que meter, porque ahorita ya no hay tiempo de nada. Sí, de cocinar, por supuesto. Y entonces, ¿hay algún rescate de esas recetas de un inicio? ¿Tienen archivos, Pati? Claro que sí, en la escuela tenemos un archivo histórico que ahí vienen los recetarios originales de nuestras abuelitas, están desde los primeros años, como decían, escritos a mano con letra cursiva, ¿verdad? De aquellos años, y pues fue evolucionando esa parte. Todavía podemos decir que todavía hasta más o menos los 80, todavía las alumnas escribían en sus diarios las recetas. Ha ido evolucionando ya a partir de este poquito tiempo a la fecha, que incluso por decir, yo tengo aquí que ya no era tanto el recetario, sino que ya tiempos más modernos, ya estaba la computadora, esas mismas recetas se capturaban, ¿verdad? Se capturaban y Y de y esas se iban. recetas originales, por ejemplo, de los 20, ¿tienen ustedes el rescate impreso? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención que en aquel entonces se impartía la clase y ahora ya no se desarrolla o ya no se practica esa receta o se han Sí, sí olvidado? hay recetas que han ido cambiando, se han ido actualizando, pero sí existen esos recetarios, están de manera física y de manera digitalizada. Ya tuvimos la oportunidad de digitalizarlos, pues para poder preservarlos, ¿verdad? ¿Tienen algún archivo abierto al tenemos público? no es abierto al público, pero sí está en la escuela, pero sí, si alguien tiene interés, sí se puede por ahí, Puede como uno como sí, investigadora sí, ir sí, sí, a analizarlo. sí, sí, Qué claro que sí. bien. Pues incluso traigo en mi celular algunas de las recetas que son la captura que nos mandaron. Y pues bueno, como ha ido evolucionando, pues ya por decir, este libro fue, digamos que el primero que se editó fue en el 85 aniversario de la escuela. Lo escribió la maestra Margarita Díaz, Pues hay que que ella reeditarlo, Pati, porque eso sería maravilloso, así como acá con Altagracia, pues tú muchos años en un medio de comunicación impreso, seguramente encontraste unas bellezas de ricuras que se publicaron. En recetarios, ¿verdad? Y agradezco a la gente que participó porque aquí era darle proyección a los chefs que iban llegando, a los que ya estaban aquí. Lo que me llama la atención ahorita es que comentas que se encontraron libros escritos
a mano. Yo creo que eso es lo que se ha perdido y lo que deberíamos de impulsar entre los jóvenes, que hagan los recetarios de su familia, ¿no? Sí, que de puño y letra, que no se, o que se lleven la laptop, pero que los hagan, ¿no? Eso es algo que yo he promovido muchísimo a lo largo de toda esta pasión que tengo por la gastronomía. No dejen que su mamá o sus abuelas o sus bisabuelas se vayan de este mundo con esas recetas aquí, porque en realidad es un tema que muchas veces no las escriben porque ya se las saben, porque tienen muy buena mano, que algo que fue lo que hizo doña Sonia Ferrapor, que dicho sea de paso es mi mamá, con las recetas de sus abuelas, de su mamá, de sus tías, que los publicaste en un libro que también está agotado tristemente. Pero ¿cómo hiciste esa recopilación? Fue algo muy interesante. Siempre he tratado de recoger las memorias de las abuelas y de las tías. Por parte de mi mamá, que mi abuelo era un ruso norteamericano, mi abuela era de un pueblo que se llama General Treviño. Y antiguamente, pues era pueblos chiquitos que están aquí en el noreste, a veces parecen olvidados, pero cuando pasó la carretera por ahí, que era la única entrada a Río Grande, ahí estaban las abuelas. Y me interesaban todos aquellos guisados. El dulce de frijol, que para mí ha sido, me estoy en la gloria. Me acaba de mandar hace unas semanas el cronista de General Treviño, un hombre fascinante, dulce de frijol que allí se hace. Y es algo muy raro porque nadie lo produce ya, pero en General Treviño se hace. Pero este libro, me fui con las abuelas, me fui con ellas, no tenían recetario, tenían la receta en la memoria. Y ponía yo la anécdota y la receta, y la universidad tuvo a bien publicarme ese libro, Cocina de Bárbaras, porque, pues, como decía Vasconcelos, que donde empezaba la carne asada, empezaba la barbarie. Pero nosotros tenemos recetas muy buenas, claro, y ahí están en este libro. Y ojalá podamos volver a reeditar esto. Pero Sí, bueno. pero aquí lo importante fue que tú no permitiste que se perdieran esas recetas. Recopilaste de la abuela, de la tía abuela, de las amigas de tus abuelas, estas recetas que es lo que vuelvo, e insisto, no permitan que se vayan de este mundo, porque si no el legado y la historia se muere junto con ellas, con ellos, porque también hay muchos hombres. Nos vamos a ir ahorita a una pausa y vamos a regresar con un tema bien interesante, porque en la familia Rangel de Vero también hay muchos hombres que han sido grandes cocineros. Regresamos. Estamos de regreso y nos quedamos con un tema bien importante, los hombres, porque no solamente las mujeres en años anteriores, que eran quienes pues llevaban la cocina a su máximo esplendor, los hombres salían a trabajar, pero en la época actual estos temas han cambiado, pero en tu casa, Verónica, ahí sí los hombres han cocinado desde hace muchos años. Sí, es verdad. Pues digamos que, bueno, mi maestra fue mi madre, pero a su vez pues fue el papá. El abuelo es el que enseñó a su hija, que es mi mamá, y entonces ahí fue a través de un hombre, ¿verdad? Y todos los hermanos de mi abuelo, que eran un montón, todos eran excelentes cocineros, y ellos cocinaban. Entonces mi mamá, pues ahorita se oye curioso, pero decía, es que mi papá fue el que me enseñó a hacer, digamos, costillitas de puerco con calabacita y elote, pues les enseñó el abuelo a la niña, y el abuelo le enseñó a hacer también, pues digamos, las recetitas que luego se servían en las meriendas, que ahora mi mamá me contaba. ¿Cómo cuál? Pues fíjate, mi mamá me contaba que la primera receta que ella hizo fue a los 12 años,
para celebrar su cumpleaños, y era la merienda eran unos panecitos que aquí le decimos marinitas, unas marinitas que son como hacer una tortita abierta con una ensalada de sardina. Y yo pensaba ahorita, si a los niños de 12 años les damos ahorita unas marinitas de ensaladita de sardina, no se los van a comer, porque... Pero la ahorita- marinita es la margarita, ¿no? pero Un chiquita, brioche. pero chiquita. Más chiquita. Más chiquita, o sea, con el toque dulce, como dices, tipo un brioche. Y yo digo, mira nada más, a los 12 años, mi mamá con la ilusión de que voy a prepararles a mis amigas su primera, digamos, comida. Y pues de ahí, ¿verdad? De ahí continuamos. Me recordaste las tortas compuestas de Sí, Linares. sí. Bueno, mi abuela es de Linares, así es que también traigo por ahí, traigo lo de Linares ¿Qué también. es esa? Es una ensaladita Con betabel, betabel, zanahoria. zanahoria y papa. Y también lleva, bueno, la ensaladita de sardina, que es deliciosa también. Esas tortas compuestas nacen Y frijol. y frijol. Y chorizo. Claro, Esas tortas compuestas nacen en Linares. claro. En los 40, me cuenta una amiga mía que su abuela también estuvo involucrada en eso, porque las desarrollan para venderlas, para recaudar fondos, para arreglar la iglesia de mira. Linares. Y son de los 40, entonces como que se quisieron poner muy creativas y empezaron ahí a trabajarlas para venderlas. No sé cuánto habrán ganado No sé. vendiendo tortas compuestas para restaurar la iglesia. Pero se quedó esa receta que Sí, es deliciosa. y muy famosa, así Deliciosa. es. ¿Tú de qué es lo que más te acuerdas de niña, mamá, que hayan hecho? Fíjate, había unas conchitas, raro porque aquí en Nuevo León, pues las épocas de los años 40, pues la refrigeración de los mariscos y todo eso, pues no llegaba tanto. Pero hacían unas conchitas de atún para las meriendas. ¿Qué es conchita de pasta? Era una era una concha que traían de Tampico, las llevaban, las compraban. Concha conchas del de verdad, mar. y le llamaban conchitas de atún, porque usaban los enlatados que vinieron en la Segunda Guerra Mundial de atún con una pasta blanca, ¿verdad? Claro. Pues es una coquille San Jack muy Sí, tropicalizada. sí, definitivamente. Sí. ¿Verdad que las daban en Sí, las por meriendas? supuesto. Y a mí se me hacían, es más, queríamos que fueran las piñatas para que nos dieran esas de atún, Claro que metidas sí. al horno. Sí. Riquísimas. ¿Y tú, Alta, de qué te acuerdas de niña? ¿De tu mamá, de tus abuelas, de tus tías? De muchas cosas, de verdad. De las empanadas de calabaza, del pollo hecho en cazuela con arroz, ¿verdad? Las tortillas de harina temprano, ¿no? Antes de que te fueras a la escuela, ya estaban las tortillas de harina hechas, pero bueno, aquí lo importante sería mencionar que hubo una época muy importante aquí en Monterrey, en la que se hicieron muchos recetarios, que ahí se deben, que forman, quienes los hayan coleccionado tienen tesoros, por ejemplo, los del Motolinía, ¿no? Los del colegio, que pues cada alumna que tomaba ese curso para aprender a ser mejor ama de casa, pues llevaba una receta de su casa o de alguien que conocía, ¿no? Y formaron 2 tomos hasta donde tengo yo conocimiento. Pero bueno, también hubo una época en que los chefs hicieron sus propios libros. Ya esto se ha perdido un poco, pero el último pues es el del cabrito que hizo Juan Ramón Cárdenas, que invita amigos a que participen también en él. Entonces, además de recetas, trae anécdotas, trae historia, es un libro muy, muy importante para el noreste de México, ¿no? A mí me gustan mucho esos libros que se han publicado, que es como el que estás mencionando, de recetas que las personas, hombres y mujeres, dan para la publicación de un libro. Porque ahí siento yo que están de acuerdo
que hay una receta 100% de casa. Sobre todo independientemente de las escuelas, como bien lo dices, de la Pablo Olivas, pero luego como que los publican para recaudar fondos para alguna fundación, alguna asociación que te piden una receta y que tú mandas algo que te gusta a ti, otra persona manda otra, sobre todo mujeres, últimamente ya insisto, hay también hombres. Pero esos libros para mí son un tesoro porque me dan la historia de lo que se come en Y una cada casa. quien seguramente escogió su receta estrella. Te quieres lucir con lo que Claro. mandas. Entonces es una recopilación de lo mejor de cada casa. Así es. Yo quisiera que si me permites en este momento decirle a los jóvenes que en su casa hay de estos tesoros, ¿verdad? No se Así esperen a es. que haya, no tienes que tener una Biblia escrita. Lo que hace tu mamá, tu tía, tu abuelita, esas personas pues van a desaparecer y si no se encargan de dar a conocer esto, se pierde. Entonces no cuesta nada, párate al lado de la abuelita, que la abuelita echa puños y te pones una basculita, pues nosotros así lo hacíamos con una tía viejita para las empanadas de santitos que le decíamos. Pues Y así, yo les digo a veces, puños, pues, hasta echa- grábalos. hasta grábalos. Grábalos. Sí. Si te da flojera Sí, sentarte a sí, apuntar o en la sí, computadora. es Sí, digo, correcto. Hasta grábalos, Es cierto, porque es ahora eso. se facilita. Claro. Pati, ¿tú qué te acuerdas de niña? Sí, yo recuerdo mucho los pasteles caseros. Yo creo que de ahí me surgió el gusto porque recuerdo que mi mamá siempre cuando cumplíamos años, yo no recuerdo si había pastelerías o no, ¿verdad? Pero siempre era un gusto estar preparando el pastel para el cumpleaños, ¿verdad? Pero pastel, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué Era tipo de cake pastel? tradicional de 7 ingredientes: harina, huevo, el aceite o la mantequilla, azúcar. ¿Y qué tipo de betún? Era el merengue. Del El merengue, sí, para Yo allá. así, Quería llegar el al merengue. merengue. Yo por decir ahorita, pues hay una infinidad de cremas pasteleras, de todo, pero para mí así como que me remonta a esos años y yo digo, si a mí me ofrecen algo para un postre, yo prefiero el de antaño, o sea, el cake normal, El casero, cake, fíjate. con Le decimos cake. Fíjate, el cake, Con acabas de decir merengue. algo El bien cake. importante De acá. para Nuevo León Sí. y de acá. Sí. Si yo llego a la Ciudad de México y digo, oye, ¿de qué sabor es el cake? Me van a decir, ¿cuál? ¿Qué ¿Cómo? ¿Qué? O sea, sí, probablemente sepan que cake es pastel, pero ahí no le entiendo. Fíjate, ya dijiste dos cosas bien importantes, Pati. Cake y merengue. Y merengue. Sí. Cuando estábamos chiquitas, Vero, Sí, era lo que de había, merengue. era lo que había y nos De fascinaba. merengue. Y yo todavía tengo el gusto tuyo. Yo quiero el cake blanco de piñatas y le digo yo, no me des con plátano, con leche quemada y con no sé qué. No, vámonos a... que me están hasta remonto. pesados, Y son más deliciosos, pesados. sí. El pastel de boda, digo, para mí es mi tradicional, preferido. sí. Delicioso. Con merengue. Sí, Ya, por con supuesto. merengue y ahora le llaman pastel blanco. Sí. Acabo de ir a comer a casa de una amiga y me dijeron, ¿quieres? Creo que me dijeron strudel de manzana, fíjate, ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que me dijeron, o pastel blanco. Y dije, ahora le dicen, muchas veces, como saben que yo estoy radicando en la Ciudad de México, cuando ves, como dicen los toros desde la barrera, puedes ir identificando una serie de cambios que cuando estás tú aquí, la misma cotidianidad no te permite ver esos cambios, pero nosotros no le decíamos pastel blanco. No. Entonces ahorita, Era cake. pastel blanco y así blanco. Sí. Y yo me acuerdo que en todas las casas había el baño María para hacer el merengue, porque es merengue italiano, ¿verdad, Sí. Vero? Sí, ¿Cómo se le llama sí, ese sí, merengue? sí, sí. ¿Verdad? Es merengue italiano. Sí, y se hacía con aquel que se hacía con la mano así como rotando las aspitas cuando no usaba. En lugar de la batidora era la Sí. manual. Una cosita. Pero te voy a decir por qué pastel blanco, porque los gringos hicieron las cajitas y dice ahí pastel blanco. Nuestro pastel es amarillo. O Es sea, cierto, es es cierto. amarillo, Es cierto, o sea, no es riquísimo. angel cake. No, es angel cake. es el ángel cake gringo, ¿no? El Angel blanco, cake. sí. Sí, pero el angel es Es para otro. hacer el angel cake, es otro. Sí. Fíjense, estamos todas como otra vez con esta influencia, Sí. porque recordemos que yo insisto mucho, las fronteras geográficas no corresponden a las fronteras culturales. No, ya antes se cruzaban así, no, ni
ni pasaporte, nada más cruzabas a la Ah, frontera, claro, comprabas no sé qué y sí. regresaban. Sí. ¿No? Y la mitad de la familia de mi mamá que se fue a vivir a Mission, como decimos, a Mission, Mission, Texas, a Mission, que tenían, bueno, pues todavía aún más la influencia, Sí. porque en tu recetario tienes, por ejemplo, la mermelada de tomate, Sí. que eso es del otro lado. Sí, lo que pasa es que fíjate que ahorita que estaban hablando leche. Es de Suazua. de la escuela Pablo Olivas, recordé, y debo de hacerlo, tanto mi madre como las abuelas y todo, cuando entre el metodismo aquí a Nuevo León, porque necesitaban los empresarios hombres que fueran trabajadores de lunes a viernes, que no bebieran y que tuvieran familias. Ese fue el metodismo. Ponen el colegio Lawrence, y el colegio Lawrence, porque primero ponían el colegio y luego la iglesia, era un colegio en el que se les enseñaba a las niñas formación familiar, y a los niños también, pero ahí va la costura, recetas. Tengo que ir al colegio Lawrence porque todavía existe un colegio fundado en 1900 para rescatar todo ese tipo de recetas que a lo mejor son las que me enseñó mi abuela y mi madre, pero están combinadas con los Estados Unidos porque Sí. eran puros maestros americanos y maestras que fundieron sus enseñanzas con las enseñanzas del norte. Bueno, pues nos vamos a ir ahorita a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esta influencia que tenemos en el noreste con las recetas que nos han heredado nuestros ancestros y a partir de ellas cómo hemos ido evolucionando y cómo no debemos de perderlas. Regresamos. Regresamos para seguir hablando de cómo en Nuevo León nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tenían muy arraigada este conocimiento y esta influencia por los Estados Unidos. Ahorita en el corte, Vero, ¿qué nos estabas diciendo? Yo estaba diciendo que recuerdo que mi abuela se refería al congelador como el freezer. Eran como las palabras, pues, entremezcladas, pues, porque estamos algo cerca de la frontera y pues había un intercambio natural, como dices tú, pues, ¿cuáles fronteras, verdad? Pues, según yo recuerdo, mis abuelos pasaban, de que ahorita vengo, pasabas, te conocían, o sea, cero pasaporte, nada de eso, era una La manera... mica. La mica mental. Teníamos la mica. Sí. Sí, y aparte, estamos de acuerdo que ahorita vengo, voy a comprar leche Sí, allá al otro lado. Sí, pues sí. Y la mantequilla falfurria. todo. Ah, sí, tenía Sí, que aquí ser. estamos muy cercanos con Texas, Sí, claro. y además recordemos que cuando nosotros éramos chicas, porque aquí hay de diferentes edades, pues la leche tenía un precio controlado, entonces la leche no era esa que comprábamos del otro lado y que utilizábamos, y las cajitas de pasteles que íbamos y las comprábamos, porque si bien es cierto que, digo, obviamente aquí en los supermercados teníamos pues ya una gran variedad de productos industrializados, pero no como la variedad que había ya del otro lado, que hacíamos los pasteles que La estabas diciendo, famosa, Pati. que iban por la famosa harina flor. Ah, Harina flor. sí, Sí, cierto. sí, sí. Yo recuerdo que incluso algunas de mis maestras, me acuerdo mucho a la maestra Minerva, que cualquiera que iba a Laredo le encargaba la harina. Le encargaba la harina. Y de las recetas que tú, volvemos al mismo tema, Alta, que tú has logrado rescatar a través de todos estos años que tienes como investigadora, ¿cuál ha sido alguna que digas, esta ya definitivamente no se hace? Pues sería el... ¿Cómo se llama este guiso, Vero, que se hace adentro del estómago? Ah, el Cuajito. panzate. El panzate, El no, panzate. la patagorría. Ah, la La patagorría. patagorría. Yo creo que esos guisos ya... Ya nos da Sí. Ten- flojera. tenemos
una especie no es la palabra asco, no. Es una forma de que no nos meter todas las frituras Los dentros. adentro de un estómago de una res. Decimos, ay Dios, y va uno a Europa y vas a Escocia y la patagorría, ¿qué es eso? Te lo sirven como algo increíble y lo prueba uno y dice uno, ¿qué es esto? Pues no hacían en los pueblos. Asaduras, ¿verdad? Le Asaduras. llamaban. Sí, Pero ¿no las crees que asaduras. eso que comenta Sonia es un mal de nosotros los citadinos? Sí, Porque tú llegas al rancho y pues es lo normal, es la alimentación. Claro. Los animales y las plantas están para alimentarte. Ahí cualquier niño ve estas actividades y son lo Normal. normal. Acá los que estamos contaminados de pavimento, pues ya eso se nos hace muy lejano y podemos tener esas, ¿verdad? el mismo esas ideas. hígado en Claro. Europa, en todos lados te lo dan como el platillo más delicioso. Sí. Y aquí le hace uno el fuchi. Fíjate, ahorita que dices del hígado, hace unos días que comí en un restaurante aquí de Hugo Guajardo, precisamente en el Jonuco, me sirvieron un pollo a la Río Ramos espectacular. No, no, de veras que, y era una receta de un chef invitado que venía de Allende. Y nos acompañó un primo mío que dijo que cuando él tiene invitados que vienen de Francia, aquí a la ciudad de Monterrey por cuestiones de trabajo, les sirve el pollo a la Río Ramos porque dice, es una herencia francesa. El moler, hacer una salsa con higaditos de pollo molidos y que ya nosotros que le pongamos, El regimiento francés que pasó por ahí. que siempre se ha hablado Sí. de eso, ¿verdad? Que esos güeros de la carretera, que un regimiento, que en fin. Pero dice, es que yo sirvo eso porque les digo, esto es nuestra versión de una costumbre muy francesa de cocinar con una salsa elaborada a partir del hígado, Molido en la el salsa. hígado de pollo molido, pero sí hay eso porque lo tenemos muy contemporáneo, porque se ha puesto de moda eso de que el pollo a la Río Ramos, Sí. pero hay muchas otras cosas más que se han perdido con asaduras, como lo dice Sí, claro. Alta. Yo recuerdo haber ido con mi abuelo a comprar chinchulines, que son las tripitas, ¿verdad? Y entonces fuimos a comprarlas, se cocían, él las cocía en agua con hierbas y luego se terminaban asando en el asador. Yo dudo que ahorita, pues ni insisto, yo creo que es un mal de la ciudad. Fuera de los ranchos, yo creo que no mucho. Es cierto. O sea, ya tienes que buscar para encontrar tacos de tripita, pues ya es muy específico. Siento que se pierden, ¿verdad? Y otro que también se está perdiendo son los chicales. Ah, sí. Ah, La sí, receta de sí. chicales, en un concurso de Nuevo León sabe bien que de hecho ganó esa receta de chicales muy parecida a una receta que tienes tú, ¿verdad? Ah, En las redes. Dije, Fíjate. se me hace que anduvo ahí buscando algo que es una receta, por ejemplo, icónica de Galeana, Nuevo León, porque yo recuerdo cuando fui hace un par de años a Galeana, le pregunté a un cocinero que estaba ahí, oye, ¿cuál es la receta icónica de Galeana? Y me dijo, le van a decir que el asado de puerco, pero son los chicales. Son los Ándale. chicales. Y yo, cuando gana y quería hacer la receta, este chef, te escribí y te dije, Verónica, ¿dónde venden chicales? sí, es Aquí me cierto. dijiste, Sonia, en Semana Santa de ley chile. Sí. Es cierto. Afortunadamente, sí, es ¿Verdad? verdad. Que Es verdad. luego me enteré que por ahí Sí. en alguno de los mercados El mercado también lo venden. Juárez. Pero ¿qué otra De Juárez, receta? pues. el campesino, yo creo. Fíjate, Sí. por ejemplo, en el sur, no precisamente Galeana, sino Doctor Arroyo, hay un queso de mezquite. Sí, que recordemos que ya lo platicamos en alguno Sí, de los sí. programas de aquí de nosotros, que estuvimos juntas, que recordemos que nosotros le llamamos queso a un dulce como tipo ate, como Correcto, molido, como el sí. queso de nuez, Sí, sí. porque luego te vas fuera de aquí, queso, y dicen, ah, de leche y tiene mezquite o tiene nuez. No, 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 Queso no. de puerco.
Queso de puerco. que es también muy, muy de mi familia, el queso de puerco, hablando de platillos que se están perdiendo. Sí, el Yo queso no de conozco puerco. a nadie que haga en su casa cocer la cabeza y las patas, pues como... Creo que lo vi en un programa tuyo Sí, sí, también, pues en yo un sí, podcast. porque yo he pretendido precisamente con mi pequeña contribución de cuando menos lo mío que no se pierda. Lo que yo traigo de familia ya está grabado y está pues en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, y como eso yo pretendo que la gente haga eso mismo. No tienes que grabar videos, simplemente escribirlo y conservarlo, porque me da miedo que en un futuro los jóvenes, pues sus referencias de comida es ir a una tienda de conveniencia y echarle agua a la tacita Es cierto. y esa es la comida, ¿verdad? Y Pati, allí en la escuela Pablo Olivas no hay algún intento, algún proyecto de rescate. Independientemente que lo estén ya digitalizando, que me parece ya de entrada algo importantísimo, pero algún proyecto en el que se pueda participar, no sé, ahorita hasta se me ocurre pedirle a la gente que vaya y deje una receta, que lo promocionen, que digan, a ver, a lo mejor no la publicación de un libro, pero sí un archivo digital abierto al Sí. público Para que para que no se pierda esto, porque sí, pero no es un tema nada más del estado de Nuevo León, y del noreste, es un tema mundial, Sí, claro. que debemos de seguir trabajando en esto. Fíjate que ahora que andaba buscando dentro del archivo histórico, sobre todo hay una infinidad de conservas, por decir conservas, que de guayaba, que de ate, los famosos tomates, Qué ¿verdad? bárbaro. Los famosos tomates blanqueados, que desafortunadamente, pues afortunadamente están ahí en nuestro archivo, pero desafortunadamente ya no se preparan y no se hacen, Es ¿verdad? cierto. Yo ahorita analizando en lo que estamos platicando, este, eh, pues sí estaba pensando precisamente eso, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo para rescatar, porque uno de nuestros objetivos es preparar a los muchachos para que ellos puedan emprender algún negocio y como que nos vamos actualizando y un ejemplo es que por decir en confitería, pues preparaban en aquellos años, la confitería era preparar, por decir, los dulces típicos, ¿verdad? Las cocadas, los camotes cubiertos, y como queremos prepararlos para que ellos emprendan un negocio, esa materia de confitería ahorita es para, por decir, poner mesas de postres en eventos, ¿verdad? Entonces dejamos esos dulces regionales para irnos, por decir, a pastelitos, a pies, todavía se conserva algo de los dulces de leche, ¿verdad? Pero ya nada más, ya es como un complemento, como una receta complementaria y no algo que es básico que se prepara. Entonces, yo creo que sí, de aquí me voy con la idea de un proyecto porque que no se pierda eso, ¿verdad? Exacto, Que no y se estamos de pierda. acuerdo que la cocina tradicional está de moda. Nunca como ahorita Sí. los restaurantes y la manifestación de la gastronomía norestense. Porque todos queremos recordar esa sopita rica que nos hacían los papás. Sí. Ahorita ustedes pueden probar, por decir, los tacos de pasta de fideo. En cualquier restaurante, tú pides Te dan tacos de tus fideo. taquitos, Sí. cuando eso era lo que nos daban en años anteriores porque no tenían otra cosa. En la Ciudad ¿Verdad? de México, yo hablo del taco de fideo de Monterrey y me dicen, ¿cómo? ¿Qué? Pues es lo normal, les digo, toda la vida. Un día comí unos que no se me olvidan en Cuatro Ciénegas, Coahuila, ahí en un lugarcito, que dije, es el mejor taco de fideo que he comido en toda mi vida, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Claro, tenía una cucharadita de manteca de puerco. Claro que sí. Es el Ese es secreto. el Su buen secreto. comino. Y su buen comino. Pero ahorita que regresemos, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a hablar de cómo debemos de veras trabajar para digitalizar una serie de recetas. Y los 4 personas que están aquí hoy que me acompañan tienen la oportunidad de poder hacer proyectos que hagamos específicamente
para digitalizar, subir a la red ahorita que tenemos el internet tan de boga y tan accesible a los niños que ya se están metiendo ahí, podemos utilizar esa herramienta. Regresamos. Oye. Seguimos con el tema de rescatar todas esas recetas que se nos van a perder si no hacemos algo urgentemente. Fíjate, en la Universidad de Texas, ahorita me estaba acordando, en el campus que tienen, precisamente en San Antonio, que es donde está la biblioteca de recetarios más importantes que se han editado libros de recetas mexicanas y los tiene ahí, ya está en internet. Están digitalizando los libros que tienen ellos, que han comprado infinidad de bibliotecas, entre otros la de Diane Kennedy. Diana la donó. La vendió. La vendió. La Ah, vendió. bueno, ok. Porque yo Ella decía que la había No, donado, no, pero porque yo bueno. estuve ahí en la transacción. exacto, yo estuve ahí involucrada en eso. Pero independientemente de ella, que tuvo a bien recopilar todas estas recetas tan maravillosas que hubo en México, pero también tenía muchos libros. Tú te metes a internet, a la Universidad de Texas, y ya están subiendo muchísimos de los libros digitalizados. Entonces te puedes meter ahí, pero bueno, a todos les va a gustar mucho esto. Ya tiene lo sacaron hace como 2 años, que ya, y lo van subiendo porque pues tienen miles, ¿verdad? Y acá, ustedes, por ejemplo, Pati, pues tienen esas joyas que me estás diciendo. Y Alta, tú que también tienes contacto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues hacer algo para que podamos acceder, los que estamos interesados en la investigación gastronómica, porque esta que les digo de la Universidad de Texas es gratuito, es un servicio que hacen para la comunidad. También están las hemerotecas, que aquí en Monterrey, pues no había tantos periódicos, por ejemplo, como en la Ciudad de México, pero la Hemeroteca Nacional a la que tú entras, por ejemplo, en el siglo XIX, que te metes a buscar recetas en los periódicos, que yo lo hago muy seguido porque me interesa mucho qué se pensaba, qué publicaban. Por supuesto que todas de finales del siglo XIX, todas francesas, todas francesas, todas francesas. Es lo que además en ese tiempo se consideraba como lo más elegante, lo más Claro, el refinado. glamour glamorosa, porfiriano. Y además no solamente en México, tú sabes que el lenguaje oficial, entre comillas, de los menús, por ejemplo en Inglaterra, sigue siendo el francés. Sigue siendo el francés, te ponían, y todavía, ahora que estaba buscando yo el menú que se había dado los reyes de Inglaterra para Trump, todo en francés. Dije, mira, cómo esta influencia, que era lo que estábamos diciendo, Alta, de este famoso regimiento, que yo todavía tengo mis dudas de ese famoso regimiento, porque dicen que porque todos los de la carretera son güeros y de ojo azul, y digo yo, ¿y qué francés hay tanto güero y de ojo azul? El francés no es tan güero, pero bueno, ya sabemos que Austria pudo haber sido y por algún lado. Ahí nació la mezcla. Pero bueno, aquí lo importante sería que se fomentaran proyectos gastronómicos importantes. Yo presenté uno en la universidad, pero no floreció, ¿verdad? La cosa es que exista ese interés por rescatar, ¿verdad?, nuestra gastronomía. Yo les platicaba hace rato que la familia de mi suegra es de doctor Cos, perdón, y un domingo llegamos y comimos un menudo de cabrito. Entonces, como que dices tú, pues para ellos es típico hacerlo, entonces sí hay recetas y hay que rescatarlas, es la importancia, ¿no?, que debe prevalecer, sobre todo ahorita, que todo se está perdiendo y que hay la facilidad
para rescatarlas y guardarlas, ya no escribirlas a mano, sino tenerlas en una computadora, en un recetario digital. Tenemos la ventaja que hoy en día, como lo mencioné, está de moda la cocina tradicional, sí. Y que aquí en Monterrey también cada vez surgen más restaurantes que están abocados a eso. Pero yo creo que esto es la influencia de un movimiento mundial que hay de kilómetro cero, lo natural, lo local. Yo cuento mucho que René Redzepi, uno de los chefs más importantes del mundo, el de Nomad, su restaurante en Copenhague, tiene dos cosas en su restaurante. Incluyo no solamente ingredientes, sino también mobiliario, decoración, interiorismo, que no son danesas. Dos, la máquina para hacer café y los vinos. Todo lo demás es de Dinamarca, local, de la comida, de los alimentos. Entonces, aprovechemos eso. Vero, tú estás publicando, tú tienes muchos años de publicar. Alta lo hizo a través de todo lo que sigue haciendo de sus investigaciones gastronómicas. Mi mamá con su libro, ustedes con la escuela Pablo Olivas, de veras, ojalá nos unimos todas, ¿eh? Alta, estoy segura, Vero también, mi mamá y yo, a decirles, bueno, ¿qué sugieren para hacer? Porque más de 100 años de recetas debe ser un tesoro que nos estamos muriendo de ganas de ver qué es lo que hay. Porque así como Vero, enséñales tu libro, este manuscrito, por favor. Sí, Bueno, Verónica. Traigo dos. Voy a ir por antigüedad. Este está escrito en una agenda médica de 1937, porque era la agenda que le regalaban a mi abuelo. Y bueno, y estas son las recetas escritas por mi abuela que su suegra le dictaba para que ella le pudiera hacer al hijito de las Lo recetas tratara de bien. familia, porque mi abuela no sabía este tipo de recetas. Entonces, todo esto aquí está escrito: mole pobre, salsa de codornices y conejo, ¿qué dice ahí? Chiles rellenos, albóndigas de carne, salsa para pescado frito, salsa blanca, carne seca, nopalitos con camarón, en fin. Y como anécdota cuento que mi abuela, ella batalló, ella contaba que la única cruz de su matrimonio había sido la comida para llegarle a la suegra y darle de comer al marido como él estaba acostumbrado. Y luego dice que con el tiempo, ella muy orgullosa dice, y después con el tiempo, tu papá grande me dijo que estaba mejor mi comida que la de su mamá. Entonces ya... No, ya, que no supiera la mamá. Exacto, lo logró. Entonces, pues yo conservo esto, pues que imagínate, ¿verdad? Hablando aquí, mermelada de naranja, pollo con champiñones, pues en fin, todo lo que se hacía. Ah, sí, ese era, sí, también. Cierto. Y esta es la de mi abuela. Y este es el diario de mi mamá cuando estudió en el Instituto Motolinía, aquello que se estudiaba las señoritas de antes, que era formación familiar. Y aquí están escritas las recetas, que además, si alcanzan a ver una palomita, es que estaba calificada porque las monjas leían las recetas, rollo de dátil, y si estaban bien, te la pues palomeaban, y si no, te la corregían, ¿verdad? Ahí dice dulce de mamey, y bueno, pues en fin, ¿qué dice aquí? Helado de melón, pues lo que ahorita ya no vemos, ¿verdad? Carlota rusa, y ahí parece que hay una tachita, entonces debe de haber una corrección por ahí. Pero escribir una receta tiene su arte. Definitivo. Yo como editora, ¿verdad? Gastronómica, les juro que yo pedía la receta a la gente que colaboró conmigo en los recetarios, y a veces los ingredientes deben ir por orden de aparición, ¿no? Entonces venían todos y tienes que estar ahí buscando en dónde acomodarlos, igual la preparación. Oye, que agregar la hoja de aguacate, sí, pero la hoja de aguacate va asadita, ¿verdad? Tostadita, entonces...
Sí, es tiene que su fíjate chiste. que eso que estás comentando, la edición de una receta es importantísima porque quien normalmente te la da ya sabe. Sí, Y le pones sí, tomillo suficiente. pues O ¿cómo? aquellas recetas de 5 Sí. centavos de tomillo, pues ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, tiene que estar modernizado, ¿verdad? A cantidades, a gramos, a cucharadas, exactamente. No, y como cuando mi mamá, cuando tú publicaste, mamá, que tu libro de cocina de bárbaras, pues comentaste, no recuerdo ahorita cuánto, pero tu abuela, mamá María, un huevo duro, 10 Padres Nuestros, un pollo, tantos rosarios. Esa es la medida del tiempo. Esa era la medida del tiempo. Y como dices tú, yo también he visto en muchos libros, porque yo también soy, bueno, tú tienes de la familia, qué bueno sería que yo tuviera eso, pero yo los compro y veo así. Nos cinco compramos en el centavos, supermercado. pero 5 centavos de cilantro, 10 centavos de papa, y dices, híjole, ¿qué querrá decir? Es un tema muy complicado porque adaptarlas a hoy en día, ese tipo de recetas como los libros que tú tienes, pero que ahí sí ya están un poquito más modernitos, porque seguramente tienen ya cucharadas, pues es practicar, practicar. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. A mí me gustaría que termináramos esta edición con algunas palabras de cada una de ustedes para incentivar no solamente a los jóvenes, a las personas mayores, a que no se olviden de las nuevas generaciones, para que no perdamos la identidad gastronómica que tanto nos ha dado, no solamente a Nuevo León ni a México, sino al mundo, que a partir de ese conocimiento y de esa forma de comer, nosotros estamos participando en cómo la gastronomía va a evolucionar sin perder nuestra identidad. Unas cuantas frases, mamá. Pues la memoria definitivamente es lo más importante. El rescate de la memoria de los pueblos, de nuestras gentes, de nuestra historia. Es algo tan especial y sobre todo las que estamos ya en nuestra cuarta etapa de la vida, que pues quisiéramos que hubiera más etapas, pero el secreto es vivirlas. Pero Sí, yo quiero insistir en que cualquier persona que nos esté viendo no crea que esta actividad debe de ser de instituciones muy grandes, es de ti, en tu casa. Si tú puedes escribir una receta, hazlo. Si puedes conservar 2, 3 o 4, hazlo, porque ya estás contribuyendo. Guarda aquello, acércate a las personas mayores o a la tía jovencita, a quien sea, a quien haga una receta buena en tu familia, consérvala. alta. Yo espero que de verdad hagan su talacha y le meneen a la cazuela de su familia y saquen recetas muy ricas y las escriban donde sea para que queden para las futuras generaciones. Qué lindo, me gustó que le menena. Sí, es que es necesario, pero para llegar a esas recetas y para no perder el gusto por la cocina. Pati. Sí, pues yo quiero invitar a todos, ¿verdad?, a que ahí busquen entre los baúles de las abuelitas, de las tías, de toda esa gente que nos pueda aportar esa riqueza gastronómica, y que yo creo que es por lo que debemos empezar. Ahorita está mucho de auge lo gastronómico, pero a veces no sabemos caminar y ya queremos correr. Necesitamos rescatar todas esas tradiciones, todos esos ingredientes, incluso todos esos utensilios que se usaban antes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero por decir el cono chino para hacer la mermelada, o sea, hay cosas que se han perdido y que yo creo que es el momento de rescatarlas. Y de comer más sano y de guardar en nuestra memoria, pero escribirla, las recetas que hemos heredado de generación en generación desde este bello estado de Nuevo León. Nos vemos en el próximo episodio.